Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de un tema en principio un poco diferente, pero igual no tanto. ¿Cómo es la descolonización de los museos? Sí, así como suena. Lo que ha dicho el flamante ministro de Cultura no hace mucho, Ernest Urtasun, lo ha dicho además comparando pues el legado de la monarquía católica con el Congo belga, en fin. Y además es un tema del cual nos vienen advirtiendo algunos amigos hispanoamericanos. Pienso, por ejemplo, en la escritora Zoe Valdés, cubana exiliada, que lleva muchísimo tiempo advirtiéndonos de que este tipo de cosas iban a pasar en España. Y bueno, pues creímos que era un tema interesante de tratar debido a que nos afecta directamente a nuestro legado histórico-cultural y de hecho, pues eso es lo que nos mueve a hacer estos programas con el pana Emilio Costa Ramos de Venezuela Provincial. Emilio, muy buenas, ¿cómo andamos? Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema que está tan en boga, ¿no? Últimamente, que es el tema de la descolonización de los museos, ¿no? Y como tú bien señalas, hace pocos días, este ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, habló sobre la descolonización de los museos, y es un nuevo frente de la guerra cultural, ¿no? Y la iniciativa de este ministro de Cultura amenaza al patrimonio nacional y socavar aún más el relato común de los españoles dentro de la leyenda negra, ¿no? Según sus palabras, avanza una revisión de sus colecciones para superar el marco colonial, ¿no? O sea, todo un disparate, hay que decirlo de esa manera. Pero si te pones a ver, Antonio, la culpa no es de él, la culpa es del sistema educativo lleno de leyenda negra que se ha enseñado en las últimas décadas en España, y él cree en verdad que la colonización belga es similar a lo que hizo España en los 300 años de la monarquía hispánica. O sea, es totalmente un ignorante en este sentido de estudiar la historia, ¿no? O sea, lamentablemente debería de culturarse el ministro de Cultura, ¿no? En estos asuntos históricos, antes de abrir la boca. Claro, no, y además tenemos que ir un poco más para atrás. Este tipo es de nuestra generación, es un tipo nacido en el 82, ¿no? Yo no nací en el 81, otro en el 83, o sea, este es de nuestra generación y ya ha mamado leyenda negra en vena. Que siempre es lo que decimos, que esto no es un problema de los sistemas educativos hispanoamericanos, que es que en la misma España y ya desde el siglo XIX empiezan a verse este tipo de cosas. Pero bueno, a lo que voy. Ernest Urtasun pertenece a una formación política muy concreta. Él se cría, por así decirlo, en la izquierda catalanista, ¿no? Ujú, Es hijo por parte de padre de familia navarra, pero él se cría en ese ambiente catalanista de izquierda. Y esto es importante subrayarlo porque el catalanismo o este tipo de movimiento regionalista originalmente son movimientos burgueses más apegados a la derecha que toman cierto predicamento luego de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ellos lanzan ese mensaje pesimista, aprovechan ese caldo de cultivo intelectual, por así decirlo, si se le puede llamar así, y es cuando van introduciendo un regionalismo que desemboca fatalmente en separatismo, ¿no? Entonces, Urtasun es heredero de todo este ambiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que podríamos culpar a la izquierda, no sería muy fácil, pero no, 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 no. Esto no viene, no es originalmente de la izquierda. Como pasa en Hispanoamérica, con toda esa idolatría que se ha montado a Bolívar y San Martín, la derecha primero hizo el trabajo y luego la izquierda lo recogió, ¿no? Como a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en ese ambiente es en el que se mueve Urtasun. Urtasun se mueve en el ambiente de que si los verdes, Cataluña en Común, Iniciativa per Cataluña, en fin, todos estos grupos que en principio parecerían grupúsculos, pero que llevan muchos años dictando la política que se ha de hacer en España y, por supuesto, desde la cultura. ¿Por qué? Pues porque la izquierda siempre se ha tomado muchísimo más en serio, sobre todo desde mayo del 68, el colonizar, valga la expresión, ujú. las universidades, las editoriales, el mundo del cine, el mundo de la música. Tú, bueno, tú, Emilio, que eres aficionado al metal, también lo sabes. Y entonces, pues aquí están los resultados. Un tipo que es de nuestra generación diciendo exabruptos, confundiéndose con lo que es un lustro, no, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, si un lustro era no sé cuántos años, en fin. Pero eso es muy propio ya de nuestra generación, porque se está criticando muchas veces a los que nacieron en el 2000, pero es que el problema viene de mucho antes. Al final,
Ernest Urtasun es un resultado de todo esto, porque incluso gente más antigua de la izquierda, como el que fue ministro de Cultura, César Antonio Molina, que era del PSOE, cuando era el Día de la Hispanidad se volcaba y me acuerdo que hacía alegorías basadas en poemas de Rubén Darío. De hecho, la Segunda República Española, del año 31 al 36, siguió celebrando el Día de la Hispanidad, siguió Ujú. celebrando la toma de Granada, la lengua oficial era el castellano o el español. Y Claudio Sánchez Albornoz, el gran historiador medievalista, fue el que más se opuso al tema de las tres culturas de Américo Castro, a toda esa leyenda rosa islamófila, y fue presidente de la República en el exilio. Hoy totalmente olvidado. Y vamos a relacionar lo que es la historia y la cultura, porque Urtasun y toda su cuadrilla hablan de la memoria histórica, pero Urtasun parece ser que tuvo un abuelo que no era de su cuerda ideológica y no lo menciona mucho. Igual que no mencionan a don Claudio Sánchez Albornoz, uno de los más grandes historiadores que ha tenido España en el siglo XX. Entonces, también vemos que esa memoria histórica y esa descolonización es selectiva. Y otro punto, para que quiero tocar, el tema de los negreros catalanes. Porque hace poco el historiador Fernando Paz también lo decía, Cataluña tiene una dilatada historia de negreros, de traficantes de esclavos. Esa historia también va a ser descolonizada, eso va a ser quitado de los museos, va a ser puesto. ¿Cómo es la vaina, no? Como se dice allá. Ese es el problema, ¿no? De mezclar la ideología con la historia, ¿no? Que tratan de traer presentismos, ¿no? Analizando la historia del pasado. Pero es que la misma palabra, descolonización, esto es un total disparate, porque si nos ponemos a ver, primero que España no tuvo colonias en América, fueron reinos o virreinatos, ¿no? Con una capacidad jurídica similar al de los reinos en la península. Y aunque sí es cierto que luego de las independencias hispanoamericanas en el siglo XIX giró a una política de carácter colonial como el resto de Europa, Ujú, que lo vimos sobre todo en los territorios africanos, ¿no? Y también hay que decirlo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, aunque estos tres últimos, lo último de la centuria, pues alcanzaron el estatus de provincias de ultramar, pero ya, digamos, los que en fechas tardías, ¿no? Porque a poco vendría la guerra hispano-estadounidense, ¿no? ujú, Y así que lo que fue los 300 años de la monarquía hispánica, desde 1492 hasta digamos 1825, ¿no? En América no fue un régimen colonial. Eso primero empezando por ahí, ¿no? Que es lo que él está atacando principalmente, ¿no? Esos 300 años ujú. de la monarquía hispánica. Y algo muy importante, Antonio, esto de la descolonización curiosamente proviene de Estados Unidos. Claro, el Así que primero estamos que se siendo... debería Sí, descolonizar sería él, porque él está haciendo un copia y mete claro. en las universidades de Estados Unidos. Que se descolonice primero el ministro. Exactamente, toda esta corriente de descolonización y de guerra cultural en estos sentidos vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y en estos días el diario The Objective sacaron un artículo hablando de esto mismo, ¿no? Que los campos de las universidades estadounidenses, sobre todo en los años 60, cuando el imperialismo defendía sus últimas trincheras, había un grupo de antropólogos culturales que soltó una bomba que era esta, ¿no? O sea, la colonización ni era cosa del pasado ni se daba solo entre países, la colonización seguía presente dentro de los estados y actuaba inadvertidamente en nuestras relaciones sociales, en las instituciones, en la manera de contemplar la historia, ¿no? Y antropólogos como Renato Rosaldo comenzaron a hablar de colonialismos internos, ¿no? De grupos internamente colonizados, de forma de opresión basada en el género y la preferencia sexual o la raza. O sea, imagínate lo que llegan a decir esta gente, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, Incluso, Emilio, en Estados sí, Unidos se estudia a día de hoy la teoría crítica de la raza, que es uno de los muchos apéndices que ujú. sacan de la escuela de Frankfurt y de todos estos progresistas que colonizaron las universidades. El pensamiento woke es eso, es un colonialismo cultural que llega a todo Occidente, pero al mundo occidental. Vemos que a otras partes del mundo ni va ni viene. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Incluso en los Estados Unidos, la descolonización buscó ser una política nacional, porque la ha tomado. E incluso políticos de demócratas y republicanos, porque hay también republicanos que defienden
esta política de la llamada descolonización, ¿no? Y en el año 2019, el diario New York Times lanzó el denominado 1619 Project, ¿no? Cuyo objetivo era revisar la historia del país y lo que verdaderamente latía en el centro del ser estadounidense, ¿no? Venía a decir que no era el protestantismo, ni el liberalismo, o ni siquiera la democracia, sino que era la esclavitud y el colonialismo, ¿no? O sea, estamos llenando de ideología la historia. Esto es una basofia pura, ¿no? Lo que se está saliendo de las universidades estadounidenses. Y es que ni siquiera están saliendo historiadores, están saliendo, parecieran que politólogos o ideólogos, ¿no? De las universidades estadounidenses. Y de eso se ha contaminado España y aquí lo estamos viendo con este ministro de Cultura, ¿no? Es que es lo que dice muchas veces nuestro amigo y maestro Jorge García Ruiz. Claro, a mí me hace gracia cuando fulano mengano dice no sé qué, es historiador. Bueno, pues yo me voy a poner entonces, no sé, licenciado en historia y entendido en fútbol, en baloncesto, en derecho, en lo que a mí se me antoje, ¿no? Total, si ya, si aquí el que más y el que menos llega y ya es un entendido en historia, pues yo también quiero ser entendido en otras ramas, ¿no? Pero fíjate tú además que esto es muy selectivo, pana, porque Urtasun habla de descolonizar los museos, esto lo que va a suponer es un desastre, como ya Ujú. fue en su día lo del archivo de Simancas. Esto está en peligro el archivo de Indias, está en peligro el Museo del Ujú. Prado. El Museo del Prado ya lo advirtió otra vez nuestra amiga y admirada escritora Zoe Valdés, porque en Cuba se hizo tres cuartos de lo mismo, mientras los gerifaltes del régimen se quedaban grandes obras de arte y vendían otras y se enriquecían mientras que la población estaba empobrecida, como cada aquí está pasando, toda esta clase política cada vez más rica y los españoles cada vez más pobres. Pero esto es muy selectivo, te quiero decir, él va a reclamar a Francia lo que Napoleón robó, le va a reclamar a los británicos el daño que están haciendo con Gibraltar, le va a reclamar a los musulmanes del Magreb el haber exterminado el cristianismo, que además eran poblaciones autóctonas norteafricanas cristianas de cultura romana, y la cantidad de cristianos europeos que esclavizaron. Le va a reclamar a Turquía todo lo que le ha robado y todo lo que ha masacrado a los griegos. Esto yo lo que veo que es muy selectivo, o sea, pero esta semana hablaba yo contigo que mientras todo el mundo mira por sus intereses, los españoles tenemos como una especie de quijotismo moral, ¿no? Como que yo le diría moralina. Mientras el resto del mundo lucha por sus intereses, aunque sí es verdad que esta mentalidad de descolonizar los museos ya no es solo España, es todo el mundo, todo nuestro entorno, por así Oriental, sí. decirlo. Pero bueno, yo lo que digo que esa descolonización, ¿por qué lado va? Y cómo ese odio a España está tan presente y tan asumido por los españoles, que es una cosa, estamos viviendo unos tiempos, no sé si surrealista, si esquizofrénico, yo no sé cómo definir esto de verdad, es que duele, ¿no? Sí, es importante lo que señalas de los museos españoles, ¿no? Porque si te pones a ver, los museos españoles, sus piezas no vienen del expolio como ocurren en los museos británicos, franceses o belgas, ¿no? O sea, y todos los ojos ahora miran, sobre todo al Museo de América de aquí de Madrid, ¿no? Pero Por sus ejemplo, objetos, sí, por ejemplo, sus objetos provienen de donaciones y expediciones científicas, no de expolios coloniales, ¿no? Y su discurso expositivo es heredero todavía de las miradas contemporáneas de los aniversarios del quinto centenario de 1992. O sea que aquí se está hablando de algo muy reciente. No creo que Felipe González, que gobernaba en aquella época, era un colonialista, ¿no? O sea, claro. total disparate. Y se ha creado también una polémica por el tesoro de los Quimbayas que alberga el Museo de América, ¿no? Y recordemos que ese tesoro fue un regalo de Colombia a España, por tanto no fue expoliado como tal, sino que fue entregado de manera oficial. Y esta entrega fue una iniciativa del presidente colombiano Carlos Holguín a la reina María Cristina en 1893 como muestra de agradecimiento por la participación de España en el acuerdo arbitral entre las fronteras entre Colombia y Venezuela, que por cierto, ese acuerdo arbitral fue muy negativo, ¿no? Para los intereses de Venezuela, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? No, y además, Y- pana, en el ambiente del cuarto centenario, acordémonos que eso también lanzó a grandes poetas como Rubén Darío, se vivió un ambiente festivo.
porque además ya muchos hispanoamericanos entendieron que con el expansionismo, perdón, y el imperialismo estadounidense ya España no era el enemigo. Y luego de la guerra de Cuba, eso se exacerbó. O sea, estamos hablando de ese ambiente cultural, por así decirlo, hablando de descolonización, porque claro, como decía Monroe, América para los americanos, sí, para los americanos del norte, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de este caso que estaba comentando, o sea, la reina a su vez entregó el tesoro a las colecciones del patrimonio histórico del Estado español, formando parte desde el principio del Museo Arqueológico Nacional y posteriormente con el paso de los años fue trasladado al recién fundado Museo de América, ¿no? Donde pertenece actualmente, ¿no? Y regalar el tesoro de los Quimbayas a Colombia, o sea, o devolvérselo sería un escándalo, crearía un problemático precedente internacional y no tendría más razón de ser que satisfacer la agenda política de los gobiernos de ambos países, sobre todo el de Colombia con Petro a la cabeza, ¿no? O sea, ante esta fiebre de devoluciones habría que recordar, Antonio, a los gobiernos que el patrimonio desde la Revolución Francesa pertenece a la nación, ¿no? Y Bueno, que y ahora que tú has dicho Petro, pues que se descolonice él y que se borre su sangre y su apellido y su antepasado italiano, ¿no? Que empiece por descolonizarse él y que, no, y que nos devuelva lo que los romanos se llevaron de aquí, ¿o no? O ese colonialismo no interesa o cómo es. sí, Estoy bueno, hablando en sentido figurado, pana, estoy siendo irónico, ¿eh? Yo no soy no, 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 yo sé, por Dios que no se entienda eso, pero bueno, no, no, aquí somos no, anticolonialistas por y para qué. Al final es eso. no, al final quedaría América casi deshabitada, ¿no? Porque es que la mayoría Claro, tiene porque tú has sangre dicho proveniente de Europa. tú estás refiriendo este tesoro, que es muy señero, pero tú imagínate la cantidad de crucificados que hay en España de caña de maíz que vinieron de América, cosa que refiere muy bien Ujú. Esteban Miracaballo. Eh, Exacto. Que en las Islas Canarias hay uno muy hermoso en Tenerife, por cierto. eso es, y es por toda la península también. Y la gran cantidad de arquitectos europeos, españoles, pero también italianos, flamencos, que fueron a América a construir, a pintar, también se tiene que venir todo eso para Europa. Entonces, de verdad, ¿a qué estamos llegando? Pero lo que me preocupa, aparte de ese surrealismo y de esa contradicción, es el odio a España, el odio al español, el odio a lo hispano. Y además, cómo con el nacionalismo se pretenden quitar la culpa, porque esta gente incluso se ofenden cuando uno les recuerda el papel negrero de muchas ilustres familias catalanas, por ejemplo, un antepasado de Artur Mas, que es un líder, destacado líder separatista, cuya fortuna familiar en buena parte procede de la trata de esclavos, igual que la fortuna de Bolívar. Bolívar, que otra vez recordamos que quiso vender el tesoro científico de Celestino Mutis a los ingleses. Bueno, vender o entregárselo como San Martín le entregó la Caja Real de Lima a su amigo británico, ¿no? Corchain, el Lord Corchain. Exactamente, que tiene avenidas por Perú y por Media América. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Al final es eso, es No, el odio y- a España, el odio a los españoles y el meter teorías woke que además están promocionando muchas veces desde las embajadas, desde la diplomacia y desde la presión absoluta contra la idiosincrasia y contra la soberanía de los países. Contra además los no, mismos ya. Estados Unidos, pana, porque en Estados Unidos hay un conflicto interno ahora y además Ujú. la Constitución de Estados Unidos, con todos los fallos que veamos, sí es verdad que defiende muy claramente la libertad, la propiedad privada y la legítima defensa, que veremos a ver eso cualquier día cómo va a acabar. Porque Sí, bueno, sobre todo lo que está pasando en claro, la frontera. el wokismo no está beneficiando tampoco al pueblo norteamericano. No, totalmente. Y vemos ahorita cómo está viviendo estos problemas en la frontera, ¿no? Entre los gobiernos federal y el de Texas, ¿no? Pero bueno, algo que es muy preocupante de todo esto que quiere hacer el ministro de Cultura en cuanto a la descolonización de los museos, es que es preocupante que quieran sustraer estos valiosos objetos para un uso político personal, ¿no? Que se pudiera hacer con ellos. Y quiero traer al caso lo que pasa en Colombia con el Galeón San José, ¿no? Ujú. Que lleva cantidades de monedas de oro acuñadas en Lima, en Potosí, en la misma Nueva Granada, ¿no?
y que eso que está en el fondo del mar y que eso pertenece a España legalmente, ¿no? Y que lo más eh, lógico para hacer en este caso sería repartirse entre Colombia y España, ¿no? Pero no, los colombianos, el gobierno colombiano quiere todo ello para sí, pero no para resguardarlo como un bien cultural, sino para poder sacarle provecho económico y venderlo, ¿no? O sea, es un uso personal y esto es preocupante, ¿no? Ojalá Y que acuérdate, pana, sí. acuérdate que eso lo hace Santos, que Santos no es de izquierda. Y lo hace Santos Ujú. haciendo en su día un alegato anti-español, mientras luego iba a Inglaterra a arrodillarse ante la reina y agradecer la independencia. Ese es el anticolonialismo. Sí, y lamentablemente pues el Galeón San José está debajo de las aguas ahí pues perdiendo su legado, ¿no? Porque con el paso de los años pues las corrientes marinas van socavando, ¿no? Lo que lleva los restos del galeón. Pero otro caso que quería que tocar contigo, Antonio, es lo que pasa con el Archivo General de Indias ahí en Sevilla, ¿no? Porque gracias a Dios la UNESCO es una aliada del Archivo de India frente a este proyecto de descolonización del gobierno, porque es patrimonio de la humanidad y no lo pueden tocar. Pero ¿sabes por qué el Archivo de Indias está en el ojo del huracán? A ver, Lo sabes bien. bueno, Porque dime, dime. sí, ahí está toda la documentación que sustenta los 300 años de historia de España y es el principal, digámoslo, aliado para combatir la leyenda negra. Ahí está todo en el No, archivo de yo India. iba por otro lado, pero mira, no lo había pensado y tienes totalmente la razón. O sea, además, bueno, tú lo sabes, tú que has estado en Sevilla y demás, tú sabes la cantidad de historiadores de medio mundo que desfilan por ahí y últimamente desfilan muchísimos historiadores estadounidenses que están deseando de encontrar documentación para sustentar precisamente el legado hispánico de Estados Unidos, que es lo que yo he hablado muchas veces con Jorge García Ruiz. España, en vez de malgastar el dinero que está malgastando en este imperialismo ideológico de las universidades de Estados Unidos, lo que debería estar es incentivando a nuestros investigadores, a nuestros historiadores, porque eso es otra. En Estados Unidos, pana, hay muchos científicos españoles, sobre todo de investigadores del ámbito de la medicina, que no pueden desarrollar su trabajo en España y se van a Estados Unidos. Hay mucha gente del campo de la historia y de la filología que no tienen sustento aquí y se van allí a ganarse la vida como profesores de español. Entonces, España debería tener un papel muchísimo más activo, gracias precisamente, como tú bien dices, a ese archivo de Indias que tenemos, que eso es un tesoro único en el mundo. Y yo te digo una cosa, si es verdad lo que tú dices de la UNESCO, que eso lo defiende. Ahora, que los políticos que tenemos, sobre todo toda esta corriente que tenemos del Foro de São Paulo, bueno, no solo, pero principalmente, vayan a respetar eso, yo tengo mis serias dudas, porque esta gente, la única ley es su capricho y su conveniencia. Entonces, Sí, yo sí, no bueno, creo ahí que está se el caso debanan de tantos Venezuela. principios, pero cuidado, yo no pongo la mano en el fuego tampoco, ¿sabes? No, bueno, ahí está el caso de Venezuela, ¿no? Que han hecho total locura con el patrimonio histórico, pero lo del Archivo General de India es un total disparate, porque si nos ponemos a ver toda la documentación que está ahí, era de los funcionarios reales que trabajaban en América. O sea, ahí no hay nada que sea, no sé, de origen de los Timotocuicas o de los Yanomamis o de los Caribes, ¿no? O sea. Es todo documentación hecha por los funcionarios y la burocracia española que hay que acordarnos, apuntaban cada cuestión, cada detalle de todo lo que ocurría en América y como yo digo, o sea, es un patrimonio fundamental para luchar contra la leyenda negra española y es por eso que está en el ojo del huracán y le quieren meter mano. Hay que defender el Archivo General de Indias. Pero tú sabes, pana, cuando le meten mano, además, aparte de esa razón ideológica, es la razón monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que antes refería de Zoe Valdés, cuando empiezan a meterle mano al Museo del Prado, al Museo de América, al final lo que harán serán igual lo que pasó en la desamortización, que se lo venderán entre sus amigos y muchos se harán ricos, que ya eso pasó, ¿eh? En la Segunda República ya pasó, hubo destacados dirigentes que hicieron fortuna vendiendo pinturas y vendiendo grandes obras de arte. Y eso es lo que van buscando porque ya no tienen de dónde sacar dinero, ya no tienen de dónde seguir esquilmando a la gente y lo que van buscando aparte es su propio peculio. Porque tú imagínate, pana, el descontrol
que se va a formar con eso. Porque claro, no va a quedar un museo en pie porque además da igual que se expongan razones objetivas, porque esta gente no se mueve por, ni Urtasun, que además no sabe ni lo que es un lustro, ni toda esta camarilla se mueve por razones objetivas. Esta gente se mueve por su capricho y también por esto, que muchas veces nos olvidamos, que son ansiosos con esto, de mala manera además. Porque ellos critican mucho a los ricos, ¿no? Como decía Hugo Chávez, que ser rico es inmoral, sí, pero tú, Chávez bien que mandaba a las hijas que se compraran ropa de última moda en Milán. Claro, el jamón no está No, bien, y que viven en Nueva York todos. exactamente, sí, sí, bueno, igual que todos los boliburgueses están en Madrid ahora mismo, ¿no? O este, uno de Esquerra Republicana que ahora se ha ido a Suiza, y Puigdemont estaba en Bélgica. O sea, ninguno se va a Venezuela o a Cuba a pasarlo mal, ¿no? Entonces, esto es lo que está en peligro. Y el jamón no es bueno, pero no es bueno que se lo coma otro, ¿no? El jamón patina más. O sea, es que es la mentalidad. Sí, como dice Garzón, ¿no? Es que, Ana, es que es eso, es la mentalidad de ellos. Además, son avariciosos, son ansiosos con esto. Y cualquier museo en manos de esta gente, pues vamos, y va a suponer, por supuesto, eso, enriquecimiento, perdón, personal de muchos de estos sinvergüenzas. Bueno, sí, en el caso en Venezuela ha pasado ya hace muchos años. Vemos como en el Museo Sofía Inver de Caracas que habían hasta colecciones de Picasso. Era la colección Picasso más grande de Hispanoamérica y estaba en Caracas. Ha desaparecido, nadie sabe dónde están esos cuadros, ¿no? Y en cuanto a patrimonio de la época hispánica o provincial, está el caso de un cuadro de Juan Pedro López, que es de origen canario, este pintor del siglo XVIII, ¿Ya? el cuadro de la Misa de San Régulo, que hace poco yo lo publiqué en Venezuela Provincial, y que el último propietario conocido era de la gobernación del Distrito Federal, y esto es en los años 90. Y Ya. actualmente no se sabe en dónde está, no se sabe su paradero, ¿no? ¿Qué habrá pasado con este cuadro de la época provincial venezolana, ¿no? O sea, lo más seguro es que lo hayan vendido y esté en alguna galería de arte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, no. Igual que en el siglo XIX en España se hicieron barbaridades. Estados Unidos pues llegó a comprar monasterios enteros. Hay un monasterio en la Florida. Se hicieron, en fin, y con la desamortización se hicieron barbaridades también. Sevilla, por ejemplo, donde está el Corte Inglés ahora del Duque, ahí eso fue una Ujú. iglesia gótica, que ahí decían que estaba enterrado Américo Vespucio, la iglesia de San Miguel. Después fue un palacio y todo se derribó y sabrá Dios lo que habrán vendido y lo que habrán sacado de ahí, ¿no? Si gracias a Dios a día de hoy hay más conciencia del patrimonio, pues eso lo deberíamos aprovechar, pero no. Y lo peor, pana, es que nunca escuchamos las advertencias de nuestros amigos hispanoamericanos, porque este tipo de cosas, especialmente cubanos, venezolanos y argentinos, nos lo llevan advirtiendo muchos años y no nos queremos enterar que eso está pasando aquí en España. Perdón que se va la imagen, está la cámara hoy de aquella Bailando. manera. Está con las pulsaciones máximas. Sí, 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 es que el tema es candente e indignante, ¿no? Pero bueno, pana, teníamos que denunciarlo por nuestro amor a la historia, por nuestro amor a la cultura. Yo creo que precisamente debemos caminar en el camino totalmente opuestos a Urtasun. No solo a Urtasun, ¿eh? No solo a Urtasun, que esto no es solo un tema de la izquierda, sino que españoles e hispanoamericanos lo que debemos estar es unidos defendiendo nuestro acervo cultural, nuestro legado histórico, justo lo contrario de lo que quieren llevarnos es a la división y a la ruina que estamos sufriendo. Entonces, bueno, si hemos podido aportar algún grano de arena sobre este despropósito, bienvenido sea. Y como siempre, pues un placer tener contigo estas grabaciones. Como tú bien sabes, desde aquí siempre animamos a que se suscriban a tu canal Venezuela Provincial, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, que lean tus artículos y hasta que lean también tus peleas con el mundo, ¿no? Y si se trata siempre de debatir bajo el respeto, y si no, a llorar al camino de Guanajuato, ¿no? Ya llorar con las momias. Así que bueno, también les recuerdo a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Instagram, en Facebook y en Twitter como un andaluz indiano. No dejen de suscribirse a su canal de YouTube y darle a la campanita para que estén informados de todos los vídeos que subimos. También suscribirse al nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos también
en Facebook e Instagram, para que estén atentos, ¿no? Aprovechamos, Antonio, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez, Fran García y nuestra miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle. Si quieren ser patrocinantes o mecenas en estos proyectos de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo 1 euro, pues ya nos está ayudando en esta labor de investigación histórica, Antonio. Bueno, pues pronto, Dios mediante, volvemos con más temas hispánicos. Como siempre, pana, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao.